Capítulo 8. Esta mañana de lunes por la mañana, está siendo muy provechosa para mí. Y mira, os voy a contar un secreto, una intimidad. Esta mañana me he despertado, porque yo el otro día decía, estoy aquí en mi paraíso 5D, aquí también me llegan cosas, situaciones que me hacen tener lo que sea, ¿no? Me hacen estar mal. Esta mañana me he despertado y me sentía, no sé, me sentía como con un hastío, ¿no? Un hastío, aquella sensación que, no sé, de aburrimiento, de que no hay, de que no tienes ningún entusiasmo, ¿no? Esto me pasa a veces, ¿eh? Yo os lo tengo os tengo que compartir porque creo que es lo más honesto. El hastío. Es que yo creo que el hastío es una el aburrimiento, el hastío, la falta de entusiasmo, es uno de los sentimientos que más se tienen cuando haces este trabajo interior y no quieres huir. Y lo respiras y dices, bueno, pues me siento así, pues ya está. ¿Qué pasa? Me siento así. Después cambia, ¿eh? Pero hay momentos de estos. Entonces lo digo porque os animéis y os atreváis a sentir y a respirar cuando os sintáis así. Pero luego la perra me ha hecho una destroza que siempre me hace y que me hacen salir mucha rabia. Pero yo he ido experimentando con la rabia que me hacen salir sus destrozos de cosas, que no puedo, tengo unos cojines allá para los gatitos y tal, y me lo ha destrozado, me lo ha dejado todo por el suelo, bueno, ya he salido así, he visto esto ya, y he pensado, madre mía, respirando otra vez. Y entonces estoy probando, primero me enfadaba, le gritaba, la reñía, bueno, luego ahora simplemente digo, bueno, ya no digo nada, voy allá, estoy centrada en cómo me siento, recojo lo que tengo que recoger, bueno. Y bueno, esto ha sido lo que me ha pasado hoy, así a nivel personal, de todas las cosas que yo también voy trabajando en mí, ¿no? Y nada, lo quería explicar. Hijos míos, para que vosotros también, pues, os animéis a entrar en esto. Bueno, sigamos, continuará del capítulo anterior. Hablamos de los militares, ¿eh? ¡Wow! Entonces, este grupo de personas que evidentemente se introdujeron, o sea, se introdujeron se fueron introduciendo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En las estructuras de poder político, militar, y fueron elaborando un plan que evidentemente era un plan que está claro que no lo podían hacer solo personas de un nivel muy limitado, sino que tiene que haber una inteligencia superior que haya estado colaborando con esto, porque es un plan muy, muy grandioso, ¿no? Y muy complicado. Entonces, a este grupo de personas que luego yo he ido sabiendo de ellos, por eso hablo, porque he ido sabiendo, porque se llama insiders, que son personas que han estado en contacto, han formado parte de este grupo de personas, que luego se ha ido extendiendo, que han ido haciendo esto un poco más grande porque han necesitado más personas que colaboren. Pero esto es cómo funcionan todas las agencias de inteligencia militar y todo esto de los países, y esto, la CIA, etcétera, la rusa, la KGB, todos estos, pues funcionan así, o sea, siempre se reúnen, hacen sus planes, sus programas, y van a hacer esto, van a hacer lo otro, se meten por aquí, por allá. Bueno, esto yo no sé de esto, pero por lo que he ido oyendo y por lo que me da a mí hasta donde llego, personas que han ido dando una información valiosísima
que luego se ha ido cumpliendo, por eso también realmente son datos para que te los creas más y confíes más, ¿no? Y van llegando poco a poco, en cuentagotas, van llegando informaciones de todo dijéramos, plan, ¿no? Este plan, le llaman el plan, de hecho. A este grupo ha sido llamado, por ejemplo, de muchas maneras, la alianza para la tierra, ¿no? La alianza, o también lo llaman sombreros blancos, ¿no? Y entonces, toda esta gente que ha ido trabajando durante muchos años, llevan ya unos cuantos años trabajando en este plan, pues ahora están ya, dijéramos, estamos a los finales, ¿no? A los finales de todo este plan que lleva tantos años. Y como estamos al final, ¿cómo se llama esto? Al punto crítico, de abajo o arriba, como lo mires, porque es abajo porque se cae todo, se colapsa todo el sistema, y es arriba porque realmente es la liberación. Estas personas son personas que nos están ayudando a la humanidad a liberarse. A liberarse, ahí es donde entra la polémica. Quien no se quiere creer todo esto, que no se lo crea, muy bien, pero quien están diciendo que todo esto no es verdad, que todo esto son chorradas, que nadie nos va a salvar, es que tienen razón y no tienen razón. O sea, como he dicho antes, nadie nos va a salvar, porque si tú no haces tu propio trabajo, nadie te va a salvar, ni estos ni nadie. Pero es verdad que hay toda una parte logística, y esto siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú en este mundo ahora, por ejemplo, tienes, no sé, hay un incendio o te roban o qué sé, te atacan, lo que sea, te secuestran, ¿verdad que tú, dijéramos, llamarás o pedirás ayuda a estructuras que ya están montadas para esto, la policía, los bomberos, no sé qué? Pues lo mismo, esto es lo mismo, o sea, son gente que están haciendo su trabajo. Y su trabajo, que es un trabajo muy grande, pero son como unos bomberos o unos policías que están actuando a grandes niveles, pues están haciendo su trabajo. Ellos también tienen su trabajo personal y lo han tenido que hacer seguramente mucho para estar metidos en esto, ¿no? Pero alguien tiene que acabar de desmontar la estructura y de explicar al mundo, ¿no? O sea, no de explicarlo ya lo explicamos, mucha gente lo está explicando, pero lo que pasa es que bueno, y los que vamos explicando cosas, pues bueno, y hay gente que gracias a esto van teniendo esta información, van conociendo cosas que no conocían, van abriéndose a otras realidades, que estos son los que hemos tenido, tampoco sentimos que tenemos esta misión. Yo hace tiempo que siento que tengo una especie de misión en la cual tengo que explicar cosas a través de la música, a través de vídeos, a través de la parte, mi parte médica, que durante toda la pandemia estuve haciendo vídeos explicando las incongruencias y las incoherencias y las falsedades de todo este encierro que nos hicieron. Bueno, entonces ya lo estamos haciendo, pero si hay que hacerlo a lo grande y para que toda esta gente que no se cree nada de todo esto lo vea, porque esto es una realidad real y bien física nuestra, de nuestro mundo, pues tiene que haber este plan, que es un plan como que viene de la inteligencia, ¿no? Lo que se llaman las agencias de inteligencia, pero una gran agencia de inteligencia, y por supuesto una inteligencia que viene seguro, no para mí, para todos, viene con colaboraciones de fuera nuestra, que por lo tanto tienen una visión mucho más elevada, de águila, de todo, y con una ayuda de todo esto. Esto nos lleva a hablar del famoso EBS, que mucha gente hoy está preguntando y está queriendo saber qué pasa, qué es esto del EBS, Emergency Broadcast System. No sé si hago la traducción bien, pero bueno, sería como un sistema de emergencia de transmisión o algo así. No sé si lo digo bien, porque el inglés a veces... Pero bueno, es igual. Lo que significa el EBS es que es un evento hecho por toda esta alianza, por todas... bueno, porque por cierto, una cosa
previo al EBS, a ver, me voy antes, porque esto ya hace años que se va sabiendo, yo también que ya lo oigo y lo sabía, es lo que se llama a ver, la justicia que se va a hacer a nivel humano con los grandes delincuentes que han sido muchísimos de las grandes figuras que hemos conocido a niveles políticos y todo esto, grandes delincuentes a niveles muy, muy, muy fuertes y muy perversos, de abusos infantiles, bueno, a nivel de lo que se llama satánico. Satánico es una religión que existe en Estados Unidos, el satanismo, ¿no? Que dijéramos hace rituales con sangre, con niños, etcétera. Bueno, esto tan terrible, esto es verdad. Y esto de tráficos humanos, de órganos, de adrenocromo, bueno, esto ya son temas un poco más así, pues igual los dejamos de lado, pero solo para explicaros que este plan y estos sombreros blancos han tenido que hacer lo que no hace la justicia oficial, porque está también corrompida, pues ha tenido que montar una especie de justicia paralela que ha hecho lo que se llaman, primero había las acusaciones selladas, o sea, unas sentencias acusatorias a personas concretas que estaban selladas porque todavía estaban esperando, ¿no? Entonces, esto hace años que se sabe, que estaban estas contra muchísimas, y además todo esto son documentos que existen con papel, y en estos documentos que hay legales y todo esto, pues no sé si hablaban yo no sé, un número grandísimo de acusaciones legales a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que claro, estas personas que son los delincuentes que hacen crímenes contra la humanidad, pues claro, hay que detenerlos y hay que, bueno, los ajustician, dicen, ¿no? O sea, en Guantánamo. Ahí es donde está. Qué curioso que sea en Cuba. A mí siempre me hace pensar esto, Cuba. Yo que tengo mi ascendencia cubana, mi abuela cubana, y que me gusta tanto Cuba, que no he estado nunca, pero que me encanta la música cubana y todo lo que viene de Cuba. Y resulta que esto está en Cuba, en Guantánamo. Pues esta base militar que tienen los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces, durante todo este tiempo se ha estado parece ser que ya se han abierto todas estas acusaciones selladas, ya no son selladas, y se han estado ejecutando las sentencias para estas personas. Esto hace que se han eliminado, no sé si todos, pero la gran mayoría de personas que han estado cometiendo dijéramos, este gran delito hacia todos los humanos, ¿no? que nos ha tenido, bueno, a todos los niveles. Y entonces, todo esto se está haciendo. ¿Alguien lo ha oído esto en los medios de comunicación? Nadie, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son los mismos, o sea, están dirigidos por estas mismas personas que todavía, porque esto se van haciendo desde arriba, es una pirámide, de arriba van eliminando, descabezando estas pirámides, pero los estados intermedios todavía están actuando, algunos, porque entonces lo que se dice, algunos dicen, pero ¿por qué dejan que todavía estén los medios de comunicación en manos de la gente? Entonces se dice, la explicación que se da, y esto, algunos de estos insiders que he oído a muchas horas que ha ido explicando cosas y mucha gente los hemos escuchado y tal, explicaban que lo que se está precisamente haciendo es exponiendo, que cada vez se expongan las aberraciones más, que cada vez se deje que la gente se dé más cuenta por ellos mismos. Lo mismo que ha pasado con las fumigaciones, con un montón de cosas, o por ejemplo con los políticos, ¿no? Con muchos grandes políticos de alto nivel, como el Biden, etcétera. Todos estos los dejan que se expongan la inutilidad de estos personajes, ¿no? Por no hablar de otras cosas. Bueno, es igual, porque ya si no me meto en demasiada... Vamos poco a poco. Bueno, pues entonces habíamos llegado al EBS y ahora hemos estado hablando de que se está haciendo mucho trabajo, y voy a concluir aquí, mucho trabajo entre bambalinas, ¿no? Detrás del escenario,
Y mucha gente nos impacientamos todos, yo también, todos nos impacientamos. Va, ¿cuándo va a ser esto? Va. Pero claro, es que este plan enorme, no te puedes tener impaciencia, porque nosotros funcionamos con nuestro tiempo reducidito. Pero es que estos son tiempos muy expandidos de que estas cosas necesitan ser hechas con un cierto tiempo y necesitan que se haga cada acto y cada situación en el momento en que tiene que ser. Y entonces muchos nos estamos impacientando diciendo, bueno, esto del EBS, que yo he publicado unos vídeos, por si alguien no sabe lo que es y quiere escuchar con detalle lo que es, en mi canal de aquí de YouTube, lo podéis ver el vídeo que EBS, que es una traducción de Clementino de Amici, que es uno de estos insiders o de estas personas que realmente da una información que para mí es muy valiosa, como también lo ha sido India Eco, por ejemplo, otro insider, que también es este es un militar. Entonces, bueno, simplemente lo dejo aquí, de que están pasando muchas cosas, de que todos estamos impacientes. El otro día pensaba, para acabar ya digo, el otro día pensaba, esta impaciencia, que ha sido una de mis trabajos en la vida, he sido muy impaciente siempre y luego lo he tenido que trabajar mucho. Hijos míos, vosotros me habéis ayudado mucho a ser paciente. Esta impaciencia no es nada más que una atención, demasiada atención al futuro. Y si estoy hablando todo el día de estar en el presente, yo lo hablo porque también me lo digo a mí misma, de que realmente tengo que estar más en el presente, lo estoy bastante, pero me falta mucho aún. Pues a veces me pasa esto, ¿y esto cuándo va a ser? Venga, queremos ya que, por favor, liberarnos, que ya no queremos estar más en esta Matrix. Pero esto es otra vez estar en el futuro. Es expectativa, es lo que quiero evitar. No quiero expectativas. En muchos otros aspectos de mi vida he estado y quiero eliminar expectativas. No quiero expectativas. Y así termino con este 8º capítulo. Hasta el otro.